¿Cómo están todos? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a su programa Persona Empresa, aquí con el coach Joaquín. Un gusto verles. Vamos a poner nuestro audífono para que se escuche mejor. Los saludo a todos con muchísimo gusto y esperemos tener un gran programa el día de hoy para que podamos disfrutar de esta mañana nubladita aquí en la Perla Tapatía. Así es de que muchísimo gusto con todos. Esperemos darle un gran seguimiento a esta segunda parte. Déjenme nada más activar. Sí, ya está. Hola Arturo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenido. Aquí estamos ya. Gracias, ya estamos aquí todos para ver nuestra segunda parte de este tema maravilloso que empezamos la semana pasada, la historia de la iglesia en 3 líneas. Entonces, si recuerdan, queridísimos, la semana pasada nos picamos, ¿verdad? Estuvimos interactuando aquí, Arturo fue uno de ellos y comentábamos que las 2 primeras líneas, que eran los hitos históricos que estuvimos analizando de pues cuáles son los aspectos más importantes, eventos más importantes que pudo haber habido desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hasta nuestra era. Y luego, por otro lado, los concilios que han ido dando respuesta a toda la problemática, las situaciones de la vida en general. Y bueno, pues, y no podíamos dejar de pasar otro aspecto de la historia de la iglesia, la tercera línea, aquí la tenemos, la tercera línea, que son los padres de la iglesia, ¿verdad? Los padres de la iglesia que nos ayudan a pensar pues cómo la iglesia ha dado muchísimos frutos de santidad a través de los santos y que hoy los vamos a estudiar. No te preocupes, Sandra, que te lo perdiste, porque está en mi canal de YouTube, ahí está el programa, simplemente le pones Coach Joaquín Pardavé, Sandra, y ahí vas a ver el programa. Va a ser el primerito porque fue el de la semana pasada. Así es de que precisamente eso quería decirles, que efectivamente, si no viste el programa anterior donde vimos las 2 primeras líneas, los hitos y eventos desde el nacimiento de la iglesia hasta el 2020, los concilios, bueno, hoy los vamos a enfocar en los padres y en los doctores de la iglesia. Vamos mandando saludos. Ya saludamos a Arturo, mi buen amigo Eduardo Cádiz, un saludo fuerte. Lupiux Lobasulto, ¿de dónde nos estás siguiendo, querida Lupiux? Lupita, serás Norberta, que ya es una muy buena seguidora de nuestro programa. Soledad Villaseñor. María Beatriz Díaz de Mazatlán, Sinaloa, que tú siempre recibo con mucho afecto todos tus saludos que me mandas ahí en el Messenger. Y muchísimas gracias por ese apoyo que me diste en la publicación que hice ahora el 16 de septiembre, que me ganó bastantes comentarios, pues no muy positivos, pero bueno, aquí estamos para servir. Entonces, Sandrita, ya sabes, puedes ver el programa. Gerardo Torres, ¿cómo estás? Por cierto, Sandra, ¿de dónde nos estás viendo? Gerardo, muy buenos días. Otra vez Beatriz, de Tepeyac. Soy Lupita del Tepeyac y soy de Guadalajara. Pues muy bien, Lupita, qué gusto. Pues bueno, entonces quedamos que vamos hoy a enfocarnos en los padres de la iglesia. Y como les dije a todos los que querían que dedicáramos el programa exclusivamente a esto, para cerrar la historia de la iglesia en 3 líneas, pues me han puesto a estudiar, me han puesto a investigar. Entonces se aprovechan, ¿verdad? Porque van pidiendo temas, pero bueno, para eso estamos, para servirles, y por eso es importante que también no nada más estén con su servidor en los temas de formación humana, espiritual, religiosa, doctrinal y teológica, sino también, punto y aparte, en los programas que tengo de empresa, en los programas que tengo de negocios, porque esos son los programas que de alguna manera nos van a ayudar a todos
pues a tener tiempo. Si no, pues cómo vamos a sacar tiempo. Me estoy queriendo aquí acomodar para que ustedes me... Ándale, creo que ahí está, ahí estoy mucho mejor. Ya estoy probando mejor aquí la luz, ¿verdad? Para que ustedes vean. Vean nada más qué vista tan bonita aquí ahí tienen el río Guadalajara. Y bueno, pues qué gusto, ¿no? Entonces, efectivamente, ya lo está saludando aquí Adrián, que cuando se ofrece algo nos va a ir diciendo. Entonces, muy bien, perfecto. Quedamos pues que los hitos fueron fechas y eventos importantes. Los concilios, respuestas que la Iglesia ha dado ante las necesidades y las problemáticas que han surgido. Pero ahora vámonos a los padres y doctores de la Iglesia. Pues son 2 etapas. Desde el nacimiento de la Iglesia hasta más o menos los años 680, casi 700, que es el siglo V y siglo VI, por ahí no hay una línea divisoria específica. Parece ser que pudiera ser que con San Alberto Magno se inician los doctores de la Iglesia y los padres de la Iglesia pues están hacia atrás, que hoy vamos a platicar de varios de ellos. Me gustaría en los padres de la Iglesia dividirlo en 2. Primero, comentarles algunos padres de la Iglesia que son poco conocidos, porque hay unos muy conocidos. Ya comentamos la semana pasada a San Benito de Nurcia, que se encargó de fundar la vida monástica ante el caos moral que había en el mundo con el Imperio Romano, que había sido avasallado por los hunos y por los otones, y que pues de alguna manera generó muchísimas problemáticas en la vida moral de ese pueblo, que ya de por sí la sociedad romana venía en declive moral y económico y en todo su imperio. Entonces viene San Benito de Nurcia. Pero entonces vamos pues con algunos padres de la Iglesia. Pero ¿cómo? Entonces me dirán, ¿y de dónde saqué la información? Pues de aquí, miren, de aquí, del misal romano. Si tú vas a la Santa Misa todos los días, bueno, en este misal romano, ¿sí? Viene el santoral y viene una pequeña biografía o pequeña cita de varios santos de la Iglesia. Y vamos a empezar con algunos padres de la Iglesia, si les parece bien. Tenemos en los primeros siglos, por ejemplo, el primero que quiero comentar es a San Irineo, ¿sí? Déjenme nada más encontrarlo. Aquí está. Aquí está. Perdón, vamos a empezar con San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía es más o menos a finales del siglo primero, comenzando el siglo segundo. Sucesor de San Pedro como obispo de Antioquía. Fue arrojado a las fieras en Roma durante la persecución de Trajano. En las escalas de su viaje a Roma, camino al suplicio, dirigió 7 cartas a diversas iglesias, en donde expresa su grandioso amor al Señor y su ardiente deseo de martirio. Decía San Ignacio, dejen que sea yo alimento para las fieras, porque quiero ser trigo divino y tengo que ser molido por los dientes de las fieras. Bueno, pues aquí tenemos a un obispo y mártir, y digamos, imagínense ya poquito después del martirio de San Pedro, pues tenemos como San Ignacio de Antioquía, en esa zona del oriente, sucede a San Pedro, pues que andaba también por todos lados, aunque se estableció finalmente en Roma. Ahora, mi querido Marco Antonio Enciso, saludamos también a Ros Núñez, Luis Bonifaz, que siempre está aquí con nosotros, y Sandrita Soto, que ya nos dijo que nos está saludando desde Texas. Lucy Mejía, ojalá que nos digas de dónde estás. Y bueno, continuamos. Pues es el primer padre de la Iglesia que estamos comentando, San Ignacio de Antioquía. Es más o menos conocido el nombre, pero quizás este detalle tan fino de cómo dieron su vida por Cristo. Recordemos que los primeros padres de la Iglesia, los primeros cristianos,
Pues realmente la gran mayoría fueron mártires. Entonces la Iglesia Católica ha nacido con el sello de la sangre pues, y que ha sido pues un continuar con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo que murió por todos nosotros, ¿verdad? Pero tenemos también a San Irineo de León. Vamos a ver si tenemos aquí a San Irineo de León o a quién tenemos. Bueno, vamos a ver. No crean que está tan fácil tenerlos a todos aquí a la mano, pero a ver, vamos a ver. Son varios padres de la iglesia que nos debemos de conocer y debemos de tenerlos muy presentes, ¿verdad? A ver, aquí tenemos a San Cirilo de Jerusalén, célebre por sus catequesis, sermones pronunciados como obispo de Jerusalén, en donde habla de la penitencia, del pecado, del bautismo y del credo. 3 veces fue desterrado por los arrianos. ¿Se acuerdan que les comentaba que cuando Roma estaba en decadencia, ya a punto de que el imperio romano se cayera, entonces Santa Elena, que convirtió a su hijo Constantino, llega a Roma como emperador, ¿sí? Y hace de la Iglesia Católica, precisamente por influencia de su mamá, la religión católica la hace la religión oficial. Pero luego viene la decadencia de Roma y llegan los alemanes, los bárbaros otones, y conquistan Roma. Pero, ¿cuál fue la sorpresa? De que los cristianos convierten a los bárbaros. Y entonces se van muchos de los cristianos a la zona de Alemania, a la Germania de aquellos tiempos, y los convierten y entonces el cristianismo se expande hacia allá. Pero también recordemos que ahí estaba Arrio, un católico que pues tuvo un error herético sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo y la enseña. Entonces él convierte, decíamos la semana pasada, a los pueblos bárbaros de Germania, pero los convierte mal, los convierte con un error herético, al cual pues el Papa de aquellos tiempos pues, le invita, como se ha hecho en toda la historia, pues a rectificar ese error de herejía. ¿Y qué sucede? Que pues no, Arrio se aferró y siguió enseñando su doctrina errónea, que concretamente consistía en que la divinidad de nuestro Señor Jesucristo pues estaba como en tal edificio, que no era verdadero Dios, o no era verdadero hombre, o era un hombre que era muy bueno, pero que no era Dios, etc. Por ahí va más o menos la herejía. Y entonces, pues veamos ahorita cómo San Cirilo de Jerusalén, con sus catequesis, con una doctrina clara y siempre pues mostrando la verdad revelada, bueno, pues fue expulsado por Arriano en muchas ocasiones. Pero bueno, les voy a mencionar más padres de la iglesia. Aquí los tengo en mi computador, ¿verdad? Sí, tenemos a San Irineo de León, a San Hilario de Poitiers, a San Ambrosio de Milán, a San Basilio, San Gregorio Nacianceno, que ahorita lo vamos a comentar, a San Beda, a San Juan Damasceno, San Gregorio de Niza, San Juan Crisóstomo, San Cirilo de Alejandría, uno muy importante que vamos a comentar ahorita, que es San Atanasio, y San Cirilo de Jerusalén, que lo acabamos de comentar. Entonces, de los que yo encontré aquí en el misal, digo, pude haber encontrado más, pero pues bueno, tampoco tuve tanto tiempo para hacerlo. Ay Dios, ahí está. San Hilario, obispo y doctor de la iglesia. Estamos hablando de San Hilario de Poitiers. Es también más o menos del año 300, finales del siglo II. Nació en Poitiers, Francia. Durante sus años de estudios superó el ambiente de corrupción que había entre los estudiantes por medio de la lectura del Evangelio. O sea, había corrupción y leyendo el Evangelio quitó la corrupción. O sea, empezó a formar a todos esos jóvenes que había entre los estudiantes, perdón. Se dedicó al estudio de la Sagrada Escritura,
fue elegido obispo de Poitiers por defender la divinidad de Jesús, ¿ves? Entonces, contra los arrianos. Aquí está, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces ha habido herejías de que no es verdadero Dios o no es verdadero hombre, y entonces aquí tenemos a San Hilario defendiéndolo. Fue deportado al Oriente, escribió 12 libros sobre la Santísima Trinidad y varios comentarios al Evangelio de San Mateo y al libro de los Salmos. Pues bueno, pues tenemos aquí a San Hilario. Voy a comentar solo algunos más de los, repito, menos conocidos. ¿Para qué? Para que pasemos a unos padres de la iglesia que realmente son unos íconos de la fe católica, ¿verdad? Que tenemos que tener. Está también San Cirilo de Alejandría, por los mismos años, 370 al 444, ya en el siglo III. San Cirilo, patriarca de Alejandría, en Egipto, en el concilio de Éfeso, en el 431, durante el cual fue condenado Nestorio por negar a la Virgen María el título de Madre de Dios, defendió la unidad de persona en Cristo y la maternidad divina de María. Bueno, pues así vamos a ir viendo cómo los padres de la iglesia pues han dado respuesta a errores, a herejías. Vuelvo a insistir porque esto me parece muy importante. Las herejías son errores de interpretación o de concepto de lo que es la revelación y la verdad que está en las Sagradas Escrituras y en la tradición de la Iglesia. Por ejemplo, esto, la divinidad de Jesucristo nuestro Señor. Pero no todas, yo diría que casi la mayoría de las herejías, no, pero hay algunas, no son con mala intención, sino simplemente pues eso es lo que esa persona en sus estudios y en sus elucubraciones teológicas llega a concluir y luego las enseña. Entonces la iglesia pues lo ve, lo escucha y dice, no, a ver, aquí hay un error, esto no va acorde a la revelación y no va acorde a lo que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo y la tradición de tantos años, desde el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero si el que dice la herejía no es hereje, dijo una herejía, no se retracta o no rectifica y no mira con humildad a las indicaciones de la iglesia, entonces ahí sí ya se convierte en hereje. Y si luego en la parte el hereje difunde su error, bueno, pues por eso los santos padres de la iglesia pues han ido dando respuesta. Fíjense que de alguna manera me parece que el Espíritu Santo se ha valido providencialmente de este asunto precisamente para dar más doctrina. Viene un error como de los nestorianos que negaba la maternidad de la Virgen María. Entonces, pues viene toda la doctrina de la maternidad de la Santísima Virgen María, ¿verdad? A ver, vamos a mandar más saludos. Está Pascuale Vilela aquí llegando. Saludos desde Houston. Muchísimas gracias, Pascualita. Silvia Barragán Sandoval. Hola, ¿de dónde nos busca? Nos estás viendo, apreciable Silvia. Y bueno, pues aquí estamos. Pregunten lo que ustedes quieran, aunque si no lo sé contestar, pues se los debo. Pero vamos pues con algunos otros padres de la iglesia. Me gustaría mencionar específicamente a 3. Estos sí son muy conocidos. San Agustín, San Jerónimo y San Atanasio. Empecemos con San Agustín. Bueno, sabemos que San Agustín fue convertido por su madre. San Agustín era un hombre inquieto filosófica y teológicamente. Él siempre buscó la verdad. Pero, pues como todas las personas, todos los seres humanos, la juventud, pues nos alejamos de los principios que nos enseñan nuestros padres o que nos enseña la religión, y él siguió buscando, incluso cometiendo errores. Por ejemplo, tuvo un hijo por ahí fuera del matrimonio, este hijo no se logró o se murió a X edad, entonces pues siguió. Y se cuenta, sabemos la historia, como la Santa Mónica, su madre, pues rezó
incansablemente tanto por la conversión de Patricio, su esposo, padre de San Agustín, como del mismo San Agustín. Pero llega a Milán en un viaje que hace con su madre y pues andaba ahí en sus travesuras y la madre persiguiéndolo. Entonces, pues él buscando escuelas filosóficas para encontrar la verdad, etc. La escuela, cuando él estaba en África, él era maniqueo. Los maniqueos pues eran una secta ahí que creía en X cosas. Entonces se va a Roma y conoce nada menos y nada más que a San Ambrosio. Entonces San Ambrosio da una homilía y él está presente ahí en misa. Y pues vayan ustedes a saber qué fue lo que dijo San Ambrosio. Debe de conservarse en las biografías de San Agustín. Y hay una conversión, pero súbita, impresionante de San Agustín. Y San Agustín, que ya venía estudiando a Platón, entonces tiene toda la filosofía platónica, pero él la cristianiza. Entonces, a través de la cristianización de Platón, pues él pudo tener discusiones y pudo tener encuentros con muchísimas personas y con muchísimas escuelas filosóficas griegas, romanas y de donde él era, que era de Tagaste, África, era nada menos y nada más que San Agustín. Miren nada más qué sorpresa, creo que está aquí mi muy querida comadre Rosy Rubio, qué gusto saludarte, no te me vayas, quédate en este programa de los padres de la iglesia, que puede ser muy interesante porque, pues bueno, tenemos todos un pasado y en nuestra religión, pues el pasado es muy interesante. Bueno, pues San Agustín es uno de los hitos del pensamiento católico que cristianiza la filosofía de Platón y de otros pensadores. Entonces él da respuesta a muchas de las interrogantes que en la vida tenemos todos los seres humanos y lo cristianiza efectivamente dando respuesta a esto. Y también, obviamente, combatiendo muchas de las herejías, también el arrianismo fue combatido por el mismo San Agustín y el maniqueísmo al que él al principio había seguido en sus años mozos. San Agustín, padre de la iglesia. Luego quiero comentar a San Atanasio. San Atanasio ya también un poquito más adelante, un poquito después de San Agustín. Bueno, había una cantidad de errores heréticos sobre la Santísima Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo, pues imagínate nada más el misterio más profundo que podamos tener de la fe. Recordemos cómo los judíos con el Antiguo Testamento, pues ellos siempre tenían a Yahvé, a Dios, un Dios pues muy potente que les acompañó con una nube de fuego por todos lados. Entonces había ese concepto de Dios. Sin embargo, Dios, que se manifestó de esa manera en esos tiempos, bueno, fue un poco revelando que estaba el Espíritu de Dios, ¿verdad? Pero todavía no con mucha certeza. Y no es hasta la encarnación de nuestro Señor Jesucristo donde Él mismo nos revela: el Padre y yo somos uno, y yo les mandaré un Consolador para que hable por ustedes. Entonces ahí está la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que después, pues obviamente, pues ha tenido, no es un misterio fácil de comprender, casi imposible para poderlo comprender por la mente humana. De hecho, es incomprensible. Lo que sí podemos saber es que ese es un misterio que nosotros pues veneramos y al cual creemos, y además sabemos que de esa Trinidad viene la encarnación de la segunda persona, que es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues la iglesia tradicionalmente, la iglesia católica, pues ha defendido, cuidado y cada vez comprendido mejor a través de estos santos los misterios de la revelación. O sea, podemos decir que la iglesia católica no ha inventado absolutamente nada. Esto es muy importante que lo comprendamos. La iglesia católica no ha inventado prácticamente nada. Lo único que ha hecho es
tratar de comprender de mejor manera el misterio revelado. Dios se revela como Padre, Hijo, Espíritu Santo, pues la Iglesia a través de los santos, la teología, la inspiración del mismo Espíritu Santo que nos va aclarando cada vez más. Por eso es importante, queridísimos, que estemos muy conectados en nuestra formación, y qué bueno que haya mucha gente aquí en Valora Radio que se esté formando, porque tenemos todos que conocer a profundidad los misterios de nuestra fe y además estudiarlos y meditarlos. Claro, tú y yo no vamos a hacer pues un San Agustín, un San Atanasio, que ahorita voy a comentar la obra que quiero que investigues y leas, pero bueno, pues, por lo menos entender, comprenderlo, y cada vez que vayamos a la misa o cada vez que escuchemos una homilía de algún santo o leamos un libro espiritual, bueno, pues lo podamos comprender de mejor manera, porque eso nos va a ayudar a comprender mejor el mundo en el que vivimos. ¿Sí? Dios quiere que entendamos y conozcamos el mundo en el que vivimos. Entonces, por eso es que tenemos que asirnos o tomarnos fuerte de la mano de los santos padres. Bueno, ¿cuál fue la aportación de San Atanasio? Muchas, ¿no? Tiene muchos escritos, pero el más importante, o por lo menos el más conocido, es, así se llama, el símbolo atanasiano, ¿sí? Es todo un tratado, pero a manera de oración o a manera de recitación, todo un tratado teológico sobre la Santísima Trinidad. Por favor, pongan ustedes simplemente devocionario móvil católico, y entonces ahí se van a encontrar, dentro de ese devocionario en el Google, se van a encontrar a San Atanasio con el símbolo atanasiano, atribuido a él. Parece ser que es de él, aunque pues, pudiera ser que no. Entonces, ya tenemos a muchos padres de la iglesia que hemos comentado, y está San Agustín, San Atanasio, y vámonos a San Jerónimo. San Jerónimo es muy importante. ¿Por qué? Porque San Jerónimo, que por cierto está su fiesta está próxima, acá está bien, San Jerónimo, ¿cuál es la labor de San Jerónimo? ¿Cuál fue la aportación, ¿sí?, dentro de las 3 líneas de la historia de la iglesia? ¿Cuál fue la aportación de San Jerónimo? Bueno, pues nada menos y nada más que traducir la Biblia completa. Claro que sí, Lupita, claro que sí. Se llama, mira, déjame ver si lo puedo conseguir. Adrián, ¿podrías ponerle en el Google, ponle Opus Dei, devocionario móvil? Y si ves que aparece un devocionario así como en PDF, que tiene índices y todo esto, les pones las ligas aquí a Lupita que está pidiendo. No te preocupes, Lupita, ahorita te voy a poner ese devocionario porque es precioso. Mira, ya lo encontró Sandrita, devocionario móvil católico. Bueno, pero de todas maneras ahorita Adrián me lo va a buscar para ver si es exactamente el mismo, porque me imagino que debe haber muchos en la red. Pero que te voy a dar está prácticamente acorde a lo que viene en el misal romano. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Gracias, de nada, Lupita. ¿Qué pasó con San Jerónimo? Bueno, pues San Jerónimo, el Papa de aquellos tiempos, le pide que traduzca la Biblia completa, las Sagradas Escrituras, a la lengua popular de aquellos tiempos, que era pues el latín. El latín era como el inglés ahorita en aquellos tiempos, se hablaba en todos lados. Antes del latín, pues lo que se hablaba en una zona de Europa y Asia Menor, pues era el griego, ¿sí? Y claro, también ya en Asia, pues había otras lenguas, concretamente los hebreos. Mira, aquí está Lupita, gracias Adrián, multimedia.dei, Opus Dei, devocionario móvil. Sí es el mismo que dice Sandra Soto, el devocionario móvil católico, pero ahí está la página para que ustedes lo puedan ver. Vienen unas oraciones preciosas y otras que voy a comentar a continuación. Ahorita he comentado y recomendado el símbolo atanasiano, que es el tratado sobre la Santísima Trinidad. Bueno, pues San Jerónimo tuvo nada menos y nada más que la paciencia, la sabiduría de traducir
del hebreo al latín, del arameo al latín, del griego al latín, toda la Biblia. Porque acuérdense que la Biblia no estaba escrita en un solo idioma. En los libros más antiguos de la Biblia pues estaban en hebreo, ya un poquito más cercanos a nuestro Señor Jesucristo en arameo. Y había otros, por ejemplo los evangelios, algunos estaban escritos en griego. El libro de los Macabeos creo que existe versión griega y versión hebrea. En fin, imagínate nada más, pues bueno, San Jerónimo, que por cierto, aquí muy cerquita de todo lo que ven aquí está el templo de San Jerónimo, por ahí vive mi madre, pues bueno, hay que tenerle una gran devoción a esa sabiduría de haber traducido toda la Biblia. ¿Cómo se llama? A ver, vamos a hacer un concurso aquí de conocimiento religioso, doctrinal, filosófico, teológico. A ver, ¿cómo se llamó la versión de la Biblia que hizo San Jerónimo? A ver si alguien de aquí del público nos dice, para que luego no digan que nada más yo hablo, ¿verdad? Entonces vamos a ver, el San Jerónimo, padre de la iglesia, también en los primeros siglos, a ver, vamos a ver, dice... Saludos, soy de la Fraternidad San Pío X. ¡Ay, qué maravilla! San Atanasio en Guadalajara con la misa en latín romano. Sí, cierto, Gerardo, son misas preciosas. Ya hablaremos algún día de la Fraternidad San Pío X, que es esa figura de la Iglesia Católica que Benedicto XVI prepara para el regreso de los lefebristas y que querían y amaban tanto el rito latino. La misa de espaldas al pueblo con todos los ornamentos y todo esto. Son preciosas esas misas, la verdad es que son muy bonitas. Qué bueno, me da mucho gusto, Gerardo. Bueno, entonces ahí está la pregunta, seguro tú sabes la respuesta. ¿Cómo se llamó la versión de la Biblia que tradujo San Jerónimo? Entonces ahí está la pregunta. Mientras nos pasamos ya a los doctores de la iglesia que se pudiera decir que se inauguran con San Alberto Magno. ¿Quién fue San Alberto Magno? Pues era un erudito de la iglesia católica. Y nada menos y nada más que maestro de Santo Tomás de Aquino. De hecho, cuando Tomás de Aquino se va de Roma a París y que lo descubrieron como un alumno excepcional. ¡Ándale, Gerardo! Ya sabía que sí sabías. Pues ahí lo tienen, efectivamente, San Jerónimo, Dios habla hoy. Cierto, Gerardo, hoy con los sucesos, y esperemos que este programa sea para esto, ¿no? Para acercarnos todos a Dios, a la verdad revelada y estar muy contentos, porque nuestra iglesia católica es para abrazarnos. Déjenme darle un sorbito al café porque pues estamos aquí fuertísimo, ¿no? Exactamente como dice Gerardo, aquí mi paisano en Guadalajara, San Jerónimo hace una traducción al latín, que era la lengua vernácula o la lengua vulgar, la lengua del pueblo, y por eso se llama la Vulgata, exactamente. Muy bien, Maricruz. La Biblia se llamó la Vulgata. ¿Por qué? Porque era para el pueblo. Y esa es la Biblia que se ha utilizado para rezar, para los misales y para todo. Claro, los exégetas, que son aquellos que estudian las Sagradas Escrituras, se van al idioma original. Y Juan Pablo II tuvo la puntada, para cerrar el tema de Juan Pablo II, no sé si ustedes se acuerdan de los famosos pergaminos del Qumran que se encontraron a principios del siglo pasado, en unas cuevas allá por Jerusalén, allá por esa zona, en unas cuevas se encontraron, imagínense qué emoción, ¿no? Llegan unos pastores o no sé qué, unas cuevas, entran y se encuentran, pero una cantidad enorme de toneles de barro y adentro pergaminos tapados, perfectamente cuidados. Entonces, pues bueno, todo eso se guarda, se limpia, se conserva, es patrimonio de la humanidad,
¿sí? No pertenece a la Iglesia Católica, a la judía ni a ninguna, sino simplemente, digo, claro, pertenece a un museo ahí de aquella zona, pero está a disposición de los exégetas. Y entonces nació una cosa muy interesante. Dijeron, ándale, ahora sí nos encontramos los escritos que faltaban para saber la verdad y ver que la Iglesia Católica nos ha engañado y que no sé qué. Hubo así como esa versión. Entonces, pues no, la sorpresa no fue esa. La sorpresa es que en todo lo que se encontró en el Qumran, hasta donde yo recuerdo, se encontraron gran parte del Antiguo Testamento y me parece que el Evangelio de San Juan completito con algún faltante y si no mal recuerdo el Evangelio de Mateo y todo el Antiguo Testamento. Entonces Juan Pablo II pidió pues a unos estudiosos, Sandrita Soto dice, creo que Gerardo Nofre se refiere a la Biblia llamada Dios habla hoy. Muchas gracias, Sandrita. Pues seguramente, ¿verdad, Maricruz? Perdón, Gerardo, espero que nos estés diciendo. Pero bueno, la pregunta era cómo se llamaba la traducción de San Jerónimo y es efectivamente la Vulgata. Entonces decíamos que Juan Pablo II pide que se vuelva a hacer una traducción completita de todo lo que San Jerónimo había traducido con todo y además con mucho más descubrimientos y con más fragmentos de la Biblia que se han ido encontrando, más todos los que se encontraron en el Qumran, y es lo que hoy se conoce como la Neovulgata, ¿sí? La Neovulgata, que también en principio se tradujo al latín, pero también ya está traducida a todos los idiomas prácticamente pues, del mundo, ¿no? Para que todos podamos tener acceso a las Sagradas Escrituras. Pues ese fue nada menos y nada más que San Jerónimo. Y luego viene pues San Alberto Magno, que fue maestro de Tomás de Aquino. Y tenemos a San Buenaventura, que también fue compañero de la Universidad de París de Tomás de Aquino. Y tenemos a San Bernardo, otro padre de la iglesia, el encargado de las cruzadas. Y tenemos al beato Duns Scoto. Duns Scoto, que a mí me llamó mucho la atención, lo he oído hablar, pero no había profundizado, que aparte no es santo, es beato. Es el beato Duns Scoto. Bueno, ¿por qué está aquí en los padres, en los doctores de la iglesia? Pues porque este hombre nació en Escocia y fue un gran filósofo. Entonces, la filosofía de Duns Scoto le llamaban ¿cómo le llamaban? Algo así como el filósofo sutil. Pues parece que la forma en la que Duns Scoto, el beato Duns Scoto, iba explicando la filosofía llegaba con mucha profundidad a todos sus alumnos en Inglaterra, en toda la parte sajona. Es doctor de la iglesia. Y tenemos también a San Francisco de Asís como otro doctor de la iglesia. Entonces tenemos padres y doctores de la iglesia. Una cantidad tremenda. Pero no son ni un porcentaje pequeño de todos los santos del santoral romano. Recientemente hay algunos nuevos doctores de la iglesia, ya que son más recientes. Por ejemplo, no recuerdo qué papa, sino creo que fue, a ver si Adrián me corrige, pero Santa Teresita de Lisieux es nombrada doctora de la iglesia. Y bueno, pues ahí hay varios nuevos, ¿no? Bueno, Santo Tomás de Aquino, ¿qué tenemos? Decíamos del devocionario móvil, del devocionario del Opus Dei que está ahí. Bueno, es de la Iglesia Católica, pero está en la página del Opus Dei. Este devocionario tiene también el Adoro te devote, el Pange Lingua y otros cantos litúrgicos de adoración eucarística encargados por el Papa contemporáneo Santo Tomás de Aquino. Y bueno, pues el más conocido y el que más rezamos todos es Adoro te devote, Latens Deitas, ¿te acuerdas? Te adoro con devoción, Dios escondido bajo estas apariencias, a ti se somete mi corazón por completo, etcétera, etcétera. Era una oración preciosa que te recomiendo que lo veas. San Agustín, claro que es doctor de la iglesia, Sandra.
Sin embargo, como está en el periodo de los padres de la iglesia, pues es considerado padre de la iglesia, pero también es doctor. Digamos que los padres de la iglesia están referidos a los primeros siglos de la iglesia, ¿no? Pues son padres porque pues son, ahora sí que los primeros, ¿no? Los padres de la iglesia. Pero claro, el hecho de ser doctores significa pues por una sabiduría especial. Y claro, San Agustín la tenía. Se puede decir que era padre y doctor de la iglesia. Entonces, tienes toda la razón. Saludo a mi joven empresaria Merly Solís de Ocotlán. Qué gusto, Merly, saludarte de nueva cuenta. Pues aquí estamos con los padres y con los doctores de la iglesia e interactuando, ¿no? Muy interesante el tema, muchas gracias, estoy aprendiendo. Qué bueno, Lupita, pues quédate siempre a los programas, y si te faltó el programa la semana pasada donde vimos los hitos y los concilios para en tratar de entender la historia de la Iglesia Católica en 3 líneas, pues aquí está. Esta línea de hoy es la de los santos padres y doctores de la Iglesia. Bueno, San Francisco de Asís, ¿qué hizo San Francisco de Asís? Pues bueno, ha fundado él está dentro de la época de los padres mendicantes, ¿sí? Recordemos que una época de la iglesia tuvo mucho poder, mucho dinero, mucha riqueza muy bien, ahorita lo vamos a leer, Adrián, muchas gracias. Adrián nos da un poquito de más datos sobre Santa Teresa de Lisieux, que es doctora de la iglesia. Pero antes, nada más para que no se me vaya la línea, es de que, ya se me fue, mejor lo voy a leer. Dice Adrián, Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, o simplemente Santa Teresita, que nació en Normandía el 2 de enero de 1873, Lisieux, y murió en el 97. Fue una religiosa carmelita descalza, declarada santa en 1975 y proclamada doctora de la iglesia en el 97 por Juan Pablo II. Pues, ¿qué tal? Pues aquí Adrián Sandra Soto te está dando las gracias. Qué bárbara, Sandrita, estás pero súper activa aquí en el chat. Pascualita dice, ¿cómo se llama la oración que acaba de decir o cómo se busca? Bueno, te debes de estar refiriendo al Adoro te devote, así se llama, Adoro te devote. Un poquito más atrás, Pascualita, Adrián acaba de poner la liga para el misal, perdón, para el devocionario, que se llama devocionario multimedia .opusdei.org. Ahí simplemente le pones, tiene un índice y le pones adoración eucarística y ya viene el Adoro te devote de Santo Tomás de Aquino, que es muy bonito, es un canto eucarístico para cuando estamos haciendo adoración frente al Santísimo. Bueno, decíamos que San Agustín, padre y doctor de la iglesia, fíjate, para que quede como muy claro por las etapas, Santo Tomás de Aquino es doctor de la iglesia, pero no es padre de la iglesia, y San Agustín es padre y doctor de la iglesia. ¿Por qué es doctor? Por su sabiduría, y padre por la etapa en la que fue. Así está considerado, no es una cosa muy estricta, ¿no? Entonces, así como San Agustín tomó la filosofía platónica y la cristianiza y consigue hacer mucho bien filosóficamente hablando, bueno, Santo Tomás de Aquino toma la filosofía aristotélica y la cristianiza y wow, ¿qué tenemos? La suma teológica. Yo pienso desde mi muy particular punto de vista, por eso he tenido otros programas que hemos hablado de Santo Tomás de Aquino, desde mi muy particular punto de vista, me parece, voy a afirmar algo que es mi opinión, pero creo que está avalado por muchos que lo han dicho. Yo creo que no ha habido un filósofo más grande que Santo Tomás de Aquino, ¿por qué? Porque, bueno, Aristóteles, que incluso el mismo Santo Tomás de Aquino ni siquiera le dice a Aristóteles, le dice el filósofo. Cuando Santo Tomás de Aquino menciona en sus escritos al filósofo, se sabe que se está refiriendo a Aristóteles. Cuando se refiere a Parménides,
se refiere a Heráclito, se refiere al mismo Platón, pues está diciendo el nombre, se refiere a ese filósofo, pero constantemente en sus escritos, léanlos ustedes, son preciosos los escritos de Santo Tomás de Aquino, habla de el filósofo, se está refiriendo a Aristóteles. Aristóteles, gran pensador, que como ya nos ha escrito Adrián aquí en el chat, la Suma Teológica que se escribe en el 1265-1274, es un tratado de teología. Pero fíjense, algo muy interesante de la Suma Teológica, que son varios libros que suman más de 3000 páginas. Resulta de que Santo Tomás de Aquino lo escribió para los iniciados en teología. ¿Qué serían los libros de profundidad? Sí, porque tenemos la Suma Teológica que es para los iniciados, pero luego hay libros de mayor profundidad. No sé si tú sabes, Adrián, que es la Suma contra los Gentiles. La Suma contra los Gentiles todavía es más grande que la Suma Teológica y muchísimo más profunda. Pues claro, para un estudio teológico verdaderamente audaz. En fin, hay un librito por ahí de un programa que tuvimos que se llama 100 preguntas a Tomás de Aquino. Te lo recomiendo muchísimo porque un protestante inteligente y de buena voluntad, pues reconoce que Tomás de Aquino es un gran cerebro y él se le ocurre hacerle 100 preguntas de la era contemporánea y entonces toma de la Suma Teológica y de la Suma contra los Gentiles respuestas que realmente son muy, muy hermosas. Ya no vamos a hacer un programa de eso porque ya lo tenemos. Búsquenlo ahí en mi canal de YouTube, Coach Joaquín Pardavé. Ahí se van a encontrar un programa que se llama 100 preguntas a Tomás de Aquino, más o menos así se llama el programa. Bueno, pues Tomás de Aquino, me estoy deteniendo tanto por el gran valor y la gran aportación que ha tenido al pensamiento filosófico. Parece ser, según dicen sus biógrafos, que después la misma iglesia descuidó, primero en los seminarios se enseñaba, posterior a Tomás de Aquino y en sus tiempos se enseñaba filosofía y teología con la Suma Teológica. Yo creo que después fue tan denso, o ha sido tan denso que se descuidó, pero eso ha sido un problema y es reconocido por nada menos y por nada más que por León XIII. León XIII, el Papa, que por cierto era mi tocayo, o yo soy tocayo de él, Joaquino Pecci, León XIII, un hombre muy erudito también, que fue el que escribió precisamente una encíclica que se llama, Diosito Santo, no me voy a acordar, pero bueno, hay una encíclica que escribe León XIII, donde hace una recomendación de que en los seminarios se estudie a Tomás de Aquino, ¿sí? Precisamente porque la Ilustración, la Revolución Francesa, partiendo de Descartes, que por cierto, Descartes era un religioso, era un religioso, creo que no me acuerdo que si franciscano o de cuál, pero la cosa es que René Descartes, pues también como filósofo, y él, pues escribe su filosofía cartesiana, el famoso pienso y luego existo, y de ahí nace todo el racionalismo, y con esto pues una gran descomposición de la filosofía y la teología que fue afectando también a la formación de los católicos. Bueno, pero Santo Tomás de Aquino realmente tiene la gran mayoría de respuestas para todos esos errores que se cometieron. Por eso es que después Joaquino Pecci, León XIII, escribe esta encíclica a finales del siglo antepasado, precisamente recomendando el estudio de Tomás de Aquino. Bien, pues ¿qué les parece, queridísimos? Todo esto que hemos estado hablando ha tenido como propósito que conozcamos la historia de la iglesia en tres líneas. La línea de los sucesos más importantes, que ya los comentamos en el programa pasado, la línea de los concilios, que es esas reuniones, asambleas del Papa con sus
más allegados para estudiar temas. En un tiempo fueron herejías, en otro tiempo fueron situaciones especiales. Por ejemplo, en el Concilio Vaticano II no fue un concilio para aclarar herejías, sino fue un concilio para dar respuesta a un mundo moderno que pues está inquieto como adolescente que despierta, cometiendo pues muchos errores, especialmente basadas en el relativismo, en la revolución sexual y tantas cosas, ¿no? que se han cometido en la humanidad y que hoy seguimos viendo y seguimos sufriendo, ¿no? Como este tema del aborto, el tema de la eutanasia, todo esto, pues ha sido precisamente por perder base, queridísimos. Nosotros los católicos, ¿sabes qué tenemos que hacer? Nosotros darle luz a los demás, estudiar profundamente, teológica y filosóficamente, para poder dialogar con los otros y decir, bueno, oye, ¿por qué piensas así? No, es que mira, que cada quien puede pensar lo que sea, que tenemos pues, diferentes formas de pensar, y la iglesia es muy cuadrada, muy ortodoxa. Pues, en fin, yo les recomiendo a todos que lean un libro que escribió, ¿cómo se llama? Scott Hahn. No sé si allá en la Unión Americana, los que nos ven de por allá de Estados Unidos, me parece que es de Memphis o de por allá del norte. Scott Hahn, bueno, era un protestante de hueso colorado que hace una tesis déjenme acordar, sobre los anticonceptivos. Entonces él, cuando está haciendo la tesis de los anticonceptivos, no, creo que su esposa la va a hacer, o él, no me acuerdo, uno de los dos, la esposa o él, que los dos eran presbíteros protestantes, él pues, y ella le ayudaba como esposa de presbítero. Entonces ellos empiezan a hacer una tesis sobre los anticonceptivos y descubren una cosa, fíjense bien, dicen, a ver, qué curioso, la Iglesia Católica se ha mantenido congruente, ahorita te digo, Sandrita, congruente en el tema de la concepción, y ya muchas iglesias han dicho que sí, que los anticonceptivos, etcétera, etcétera. Entonces, a Scott Hahn, pues buenísimo, ¿verdad, Sandrita? Scott Hahn le da curiosidad y se pone a estudiar con profundidad, y entonces empieza a ir a los padres de la iglesia, a los santos de la iglesia, y claro, seguramente leyó la encíclica de Pablo VI que se llama La Humane Vitae, donde escribe pues los estragos que iba a hacer la revolución sexual, la invención de los anticonceptivos, del preservativo, etcétera, etcétera. Que ustedes fíjense, yo lo escribo en mi libro, en Familiarízate. Estas políticas de salud pública que quieren hacer los gobiernos, repartiendo preservativos por todos lados, no han hecho más que empeorar las cosas, ni han acabado con los embarazos no deseados, y solamente se han proliferado la perversión del corazón, y pues por eso tenemos matrimonios tan pues mal fundados. ¿Por qué? Pues porque ya hay mucha experiencia sexual previa a esto. Pues entonces, como dice Sandra, Scott Hahn es buenísimo. El libro se llama Roma Dulce Hogar. ¿Por qué se llama Roma Dulce Hogar? Pues porque, ¿qué creen? Se convierte Scott Hahn y su esposa, siendo presbíteros protestantes de hueso colorado, me parece que metodistas o no sé cuáles, y se convierten al catolicismo y han hecho un apostolado impresionante. Sandrita, no es esa. La Rerum Novarum fue una encíclica de León XIII respecto al tema del comunismo y de las clases sociales y todo este rollo, que después Juan Pablo II hizo una encíclica que se llama Centesimus Annum, recordando el 100 aniversario de la Rerum Novarum. Era más por el lado de las clases sociales. No, hay otra encíclica de León XIII sobre las recomendaciones de leer y estudiar a Santo Tomás de Aquino,
todos los católicos en general y en los seminarios en particular. Dice aquí Adrián, que rápidamente, parece efemérides de radio, ¿no? El Adrián. Scott Hahn, converso estadounidense, entre sus obras incluyen Roma, Dulce Hogar, la misa, el Cordero, la misa, la Cena del Cordero, exactamente. No, unos libros preciosos que tiene Scott Hahn, ya convertido, y sobre todo son muy interesantes porque son, hablan de nuestra fe católica, pero con una experiencia protestante. Dice Sandrita Soto, Kimberly Hahn tiene un libro que está en español que se llama El amor de la vida, ahí habla de los anticos. Sí, claro, Sandra, porque yo lo he leído, ese libro del amor de la vida. Es un libro precioso. Qué bueno que Sandrita estás recomendando todas estas libros de Scott y Kimberly, su esposa. Bueno, pues ahí habla de la generosidad, ¿verdad? De tener hijos, de la identificación. Fíjense, Sandra, corrígeme si estoy en un error. Kimberly comparte cómo en el parto está la mujer pues tan indefensa por el suceso del parto que se asemeja a Cristo crucificado y que todas las estrías y todo esto que queda en el abdomen de la mujer, pues es esa identificación con el amor de Dios por nosotros que sufrió todo. Por eso las madres, pues imagínense cómo dan su vida por los hijos y por eso recuerdo muy bien, no en el libro de El amor que da la vida, Sandra, sino en el de Roma, Dulce Hogar, cuando le cae el 20, ellos no tenían hijos, Kimberly y Scott no tenían hijos, cuando le cae el 20 a Scott Hahn de la Iglesia Católica, llega a su casa, recogen todos los anticonceptivos y lo tiran a la basura. Y creo que hoy son padres de 5 hijos, hasta donde sé. Pues qué maravilla toda esta interacción con todos ustedes. Espero que este programa que cierra nuestras 3 líneas de la historia de la Iglesia Católica te esté agregando valor y te esté dando la cosquillita de prepararte más, de estudiar más profundamente nuestra fe católica, pero también la historia de la Iglesia que tanta luz ha dado al mundo. Claro, errores se han cometido, gente que pues somos seres humanos que no han correspondido a la gracia de Dios y ha habido cosas fatales, pero también, no, como decía San José María Escrivá, no solamente miremos los errores humanos que se cometen en la Iglesia, sino las cosas buenas que obra Dios en el mundo a través de la Iglesia. Sandrita ya me dice que sí es correcto lo que dije del libro de Kimberly Hahn, que es precioso, se los recomiendo mucho que lo lean. Y bueno, pues definitivamente yo ya estoy convencido, no lo he hecho, apenas estoy empezando, pero estoy convencido por lo que he estudiado, que definitivamente tenemos que leer a Tomás de Aquino directamente de la Suma Teológica, sin ningún otro libro que interprete más. Así es de que ya pronto haremos programas. Bueno, y para cerrar nuestro programa, pues les quiero hacer una invitación. La semana que entra, les aviso, no va a haber programa. Tengo un asunto personal con una instancia gubernamental, concretamente el SAT, y entonces, pues no puedo, no me es posible venir, tengo yo que ir personalmente. Entonces nos vemos dentro de 15 días. ¿Cuál va a ser el tema? Pues creo que les va a gustar mucho para volver a nuestro esquema de persona-empresa y que todos ustedes, si tienen negocios, si tienen empresa, imagínense cuánto bien. ¡Ándale, Sandrita! ¡Qué bárbara! Estás igual que Adrián, son mis efemérides. Dice Sandrita, la encíclica es Eterni Patris. Exactamente, no me acordaba cuál era. Bueno, vamos a tener un programa dentro de 15 días que se va a titular La espiritualidad del empresario. La espiritualidad del empresario, no te lo pierdas. Vamos a hacer varios posts en las redes sociales. Le voy a pedir a Valora que los publique para que no se les olvide, porque como la semana que entra no hay programa, entonces van a decir, ¿qué pasó? ¿Dónde está el coach? Bueno, pues ahora es la espiritualidad del empresario. ¿Por qué? Porque imagínense nada más cuánto bien vamos a hacer los que tenemos una empresa o los que queremos poner una empresa si
hacemos todo esto. Eternis Patris, exactamente, ya lo puso también Adrián. Muchas gracias, Sandrita. Dice Lupita, saludos y bendiciones a los participantes, sobre todo a ti, Joaquín, que he aprendido mucho, y eso que apenas comienza el día. Muchas gracias, Lupita, te lo agradezco mucho. Marco Antonio Enciso, que también está siempre aquí en el programa, nos dice, wow, pues se nos acabó el tiempo, queridísimos. Nos vemos en 15 días con la espiritualidad del empresario, y espero que les haya gustado la historia de la iglesia en 3 líneas, y hoy los padres y doctores de la iglesia. Un abrazo, que la pasen muy bien, cuídense mucho y que Dios los bendiga. Y dice Norberta, gracias por tan buenos temas que los católicos tibios no nos damos tiempo de aprender de nuestra religión. Ya no eres tibia, Norberta, ya estás en este programa, compártelo a mucha gente. Un abrazo.